a la editorial de Covisión Colombia. Hoy el tema coyuntural y que es tendencia a nivel internacional es lo que tiene que ver con las elecciones en Venezuela. Como en este momento hay diferentes opiniones, líderes mundiales, como se habla de que no se permitió el ingreso de observadores, otros sí, lo que implica para Colombia también este resultado y el pronunciamiento de varios jefes de Estado. Abogado, analista de Covisión, Jorge Iván Reyes, buenas noches, bienvenido a este tema, a esta editorial, consecuencias de un gobierno ilegítimo, bienvenido. Buenas noches, Carlos Andrés, buenas noches a todos los econautas que se conectan a esta hora en la programación de las diferentes redes sociales de Covisión Colombia. Un saludo muy respetuoso a nuestro director Carlos Andrés Chagüesa. Pues muy convulsionadas las últimas 24, ya 48 horas después de las elecciones en Venezuela y convulsionadas pues con toda la razón. Estamos presenciando un gran show publicitario, político, social, también puede ser el abrebocas de una jornada violenta, protestas, la democracia manoseada, maltratada, la información, en fin, todo el acabose que está pasando con la hermana Venezuela. Pero antes que eso, y de lo que está sucediendo en Venezuela, lo que se está denunciando, por lo que usted precisamente decía, la falta de libertades para ejercer la democracia, la falta de que las personas puedan participar de esas elecciones, de representarse, tener acceso a su democracia, tener acceso a las redes a todas las ramas del poder público. También hay que hacerle un llamado a los venezolanos. Miren, lo que está pasando en Venezuela, en donde les han puesto ciertas reglas para que unos voten y otros no les han permitido entrar a votar, les cerraron fronteras, les pusieron requisitos para votar, fueron sancionados, capturados, perseguidos muchos candidatos de manera previa, todas las ramas del poder público en cabeza de un solo régimen, en fin. Pero acá hay también una responsabilidad de los venezolanos, con todo el amor, pero es que hay 8 millones de venezolanos deambulando por los países, 8 millones, y de esos 8 millones tenemos 2.800.000, 3 millones de venezolanos en el territorio colombiano. Si de 3 millones de venezolanos que hay en Colombia, solo votaron 7.000, 8.000, entonces ¿dónde está el poder de decisión? Los venezolanos no pueden cambiar su gobierno o las condiciones de su pueblo y de su gente, pues gritando en las plazas de los diferentes países. Tocaba participar, tocaba votar. Y pues ese no es un regaño para los que se fueron, porque es que allá se quedaron los que están hoy poniendo el pecho. Desde acá pues tenemos muchos amigos venezolanos y pues chévere, uno les colabora en redes sociales con la banderita, de pronto la marcha que se está haciendo, la concentración que se va a hacer mañana, el domingo, en fin. Pero el tema es allá, ¿qué van a hacer los venezolanos con su Venezuela? ¿Cómo van a volver a su gloriosa Venezuela? Entonces aquí vemos unos elementos muy particulares. Miren, no exageremos, nada más aquí en Medellín. En Medellín hay 500.000 venezolanos. ¿Sabes cuánto fueron a votar el domingo? Ni siquiera 200. Entonces la participación en los votos, en la decisión, pues se fue. Si se fueron 8 millones de venezolanos, también se fueron los votos que iban a oponerse a ese régimen que está allá. Y aún así, medios de comunicación, encuestadoras, hoy la misma OEA ha dicho que la oposición puso más de 7 millones de votos y solo aparecen menos de 3 millones, aparecen 4 millones algo. Se han tomado muchas fotos, capturas, testigos electorales el domingo mostrando que hay unas irregularidades que esto no lo puede tapar nadie con un dedo. Ahora tampoco podemos hacer lo de los presidentes que siempre salen a hablar pestes y a gritar, y así no se hace la diplomacia. Tampoco vamos a aplaudir que los gobiernos se quedan callados y no dicen nada. Tiene que haber unos canales diplomáticos, tienen que haber unos medios, y pues hoy vimos también que ya
la OEA se pronunció. En América Latina, en toda América, solo hay 3 países que no han dicho mayor cosa y son Brasil, México y Colombia. De resto, todos han rechazado la contienda electoral, han puesto en duda la votación y exigen, para poder reconocer un gobierno, que se publiquen las actas, los escrutinios. Ustedes vieron la transmisión en directo que hizo Ecovisión Colombia el día domingo y 4 o 5 horas después sale el primer boletín amañado, cero transparencia, cero el principio de inmediatez, no permitieron que entraran los testigos, rechazaron cualquier observancia internacional, vimos gente de todos los países, expresidentes que fueron devueltos en las fronteras, no se permitió que hubiera vigilancia, que hubiera veeduría, que es uno de los principios de la democracia. También se violó el principio de inmediatez y no se daban los resultados momento a momento, sino como después de 6 horas. Ahora, el escrutinio, ¿en dónde están las votaciones? ¿Dónde están las actas? ¿Dónde están los formatos? Tremendo lo que está pasando en Venezuela. Pero también tremendo que ahora Venezuela, ¿qué va a hacer con un gobierno ilegítimo? Miren, quería iniciar esto leyéndole la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13. Puede que usted no sea cristiano, católico, pero mire lo que dice Romanos 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué está diciendo Pablo a los romanos? Ojo, que si hay una autoridad legal, es como si fuera la autoridad puesta por Dios y nos tenemos que someter a ella. Ese es un principio cristiano de toda la vida. Un principio que le tocó al mismo Pablo someterse a Roma. Al mismo Jesucristo cuando dijo al César lo que es del César, ¿no es cierto? Y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿a qué nos invita eso? A que como ciudadanos respetemos el gobierno cuando está legítimamente puesto. Pero ¿qué pasa, señores, cuando el gobierno es ilegítimo? Ahí se rompe el principio del cristianismo. Se rompe ese compromiso. Se rompe ese contrato social. Ese contrato social en donde yo como ciudadano, yo como población civil, yo como sector privado, yo como industrial, le digo al Estado, listo, usted administre, usted dirija, siempre y cuando usted sea legal, legítimamente, me respete mis derechos y mis libertades básicas como el derecho al voto, como el derecho a la opinión, como el derecho a la libertad, como el derecho a la libre locomoción. Pero ¿qué pasa cuando un gobierno es ilegítimo? Nadie está obligado a someterse al yugo de la represión. Nadie tiene que estar dispuesto a ser sometido por una dictadura. Es el momento, como acá un prócer lo dijo, es el momento, es la efervescencia y calor para que Venezuela reaccione, exija tener a sus gobernantes de manera legítima. Se dio la oportunidad, unas elecciones que han sido manipuladas, las últimas elecciones, se ha hablado de fraude, se ha hablado de la represión, de la captura, de la eliminación de los posibles candidatos de la oposición, se ha hablado de la transformación de la Constitución, de las leyes, de la manipulación de los entes de control. No hay pesos y contrapesos en Venezuela, nadie dice nada, todos están de acuerdo, se sigue capturando personas a mediodía, se sigue reprimiendo a la gente, no se permitió votar, no se permitió entrar a los centros de votación, la gente está indispuesta, la gente está agobiada de gobiernos de hace 25 años, no con eso estoy diciendo que Venezuela sea mejor antes de estos gobiernos chavistas, pero al menos se respetaba la democracia. Hemos venido en una transformación donde después de las elecciones que barrió Hugo Chávez, hemos venido en un detrimento del chavismo hasta el punto de lo que ustedes están viendo hoy en imágenes en todos los medios de comunicación, tumbando torres, tumbando estatuas de Hugo Chávez,
tumbando grafitis, pancartas de Maduro. Es una generación que está surgiendo en Venezuela. Recuerden que el chavismo lleva 25 años. Los menores de 25 años hoy están tomando decisiones en Venezuela. Desafortunadamente, cuando no se respeta el contrato social, cuando no se respetan a la población, cuando se torna un gobierno ilegítimo, el contrato social se rompe. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay un gobierno ilegítimo? Ya empecé la editorial diciendo que todos los países de Latinoamérica, menos México, menos Brasil y Colombia, se han pronunciado rechazando lo que está pasando en Venezuela. Lo que están pidiendo es algo más moderado, que se muestre con transparencia los resultados, dándole también espacio a que Estados Unidos intervenga. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Estados Unidos como potencia regula la geoestrategia y la geopolítica de un continente. Y cuando uno de esos países no está respetando los derechos humanos tan básicos como la democracia, la participación, la representación, el voto, la libertad, la expresión, viene un bloque contra esas personas o contra esos países que no respetan la libertad. Como les digo, 8 millones de venezolanos que han salido del país, pero ¿cuántos votaron? Solo unos pocos miles votaron el domingo. Dejaron toda la carga a los que están allá, pero los que están allá también han levantado una nueva generación que al parecer y por encuestadoras y por canales muestran que el 70% de la votación fue para la oposición, pero el régimen está mostrando ahora que ganaron sobre el 51% como arras para que no se viera mucho, pero eso huele mal. Aquí no hay que ser de izquierda ni de derecha y no aceptamos esos comentarios en Ecovisión. Aquí se trata de que un gobierno sea legítimo, que sea elegido por el pueblo, con transparencia. Señor Nicolás Maduro, si perdió las elecciones, era el momento honroso de alejarse del poder, porque ahora lo que va a traer es sobre usted el rechazo popular, la movilización, la agitación social, los disturbios. Pero les decía al comienzo que el contrato social es un compromiso de todos a someterse a un gobierno. Pero si el gobierno es ilegítimo, entonces ¿qué pasa? Los ciudadanos no hacen caso, los industriales, los comerciales, el sector privado no tributa, o sea, no paga impuestos, empieza a haber una rebelión pasiva de todo el mundo, no pago impuestos, no pago servicios, no le hago caso a la fuerza pública. Entonces esto se vuelve una anarquía y un gobierno que se cae porque no le entran recursos, aunado a que después de ser la potencia número 1 de la producción de petróleo, ha reducido su producción al mínimo, también ha devaluado su moneda, tiene una hiperinflación y tiene una migración que ha generado un rencor contra el actual gobierno. Si no se controla esto, ¿y cómo se puede controlar que ya vamos para allá? Esto puede generar y acarrear muchas cosas. Voces incendiarias de un lado y del otro, generando que la gente salga a las calles a confrontarse, colectivos del chavismo, la gente de la oposición. Podemos decir, gracias a Dios no ha sucedido algo más grave, pero sí sucede es que se levanta la población contra su gobierno, y un gobierno cuando es legítimo, pues pierde gobernabilidad. Lo primero que va a pasar, va a haber un bloqueo, ya no de 1, 2, 3 países como antes, o una supernación, sino de un continente completo, lo que aísla completamente a una nación. La isla y le hace un bloqueo económico en donde dejan de entrar capitales, donde dejan de entrar industriales, donde dejan de entrar recursos, donde le dejan de comprar los productos a este país, y más se va a sumir en la pobreza, lo que va a generar de pronto otra espora de migración, que va a ser otro tema, que en Colombia lo recibimos como país hermano y vecino, que en eso han tenido razón en la diplomacia colombiana de ser un poco más discretos y un poco demorados, pero más moderados, porque es que si alguien pierde acá en esta pelea de hablar bien o mal de esto, es Colombia, que es el vecino, y pues ya hablar mal del vecino no nos ha servido, ¿no? Venimos de un gobierno anterior que hablaba solo mal del vecino, tampoco funcionó. Inclusive había un gobierno paralelo con Guaidó, tampoco funcionó. Lo bloquearon no funcionó. Entonces,
Es un problema que tienen los venezolanos y lo tienen que solucionar los venezolanos. Entonces lo primero que va a haber es una movilización social. Esa efervescencia y calor no se puede frenar esta semana. Tienen que salir, tienen que gritar, tienen que dejar presente cuál es su inconformidad, tienen que hacer saber a la comunidad internacional y al mismo pueblo venezolano que tiene que reaccionar, tiene que despabilarse, tiene que exigir un contrato social en donde van a tener un gobierno legítimo. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Una salida pacífica. ¿Y cuál es? La negociación para que se reconozcan los resultados electorales reales con las actas. Bueno, ahora puede ser que las desaparezcan, que van a perder, que el fraude. Entonces, lo siguiente es exigir como la comunidad internacional que se repitan las elecciones. Si no funciona ninguna de estas cosas, pues estamos hablando de un tema más fuerte, en donde empieza el bloqueo, en donde empieza el tema internacional, en donde empieza el tema económico, y donde, como ha dicho la OEA, ha habido una manipulación aberrante del sistema electoral, ha habido un sistema represivo, no se permitió la participación ni de la representación de los venezolanos, ni la veeduría internacional. Y se solicita a Venezuela que retorne a la democracia. Va a ser difícil, va a ser tortuoso, el país está muy deteriorado, la economía tendrá que reactivarse, en fin, es un tiempo, pero tienen que dar su primer paso y es que se retorne la democracia, los derechos humanos, el respeto por la opinión contraria. Se tiene que exigir nuevas elecciones, claro, pero también a la vez se tiene que elegir o exigir que se reestructure ese Consejo Nacional Electoral que lo único que hace es hacer favores y mandados y cumplir órdenes. Ese organismo tiene que ser independiente, tiene que ser conformado por gente de oposición y de gobierno y de todo el país, porque ahí está la veeduría. Pero si yo tengo un Consejo Nacional Electoral de bolsillo, pues lo que decían en la época de Gaitán, hasta las 4 vota el pueblo y a las 5 vota la registraduría. Y si no, señores, puede haber un levantamiento, que no lo queremos, pues una confrontación civil o un levantamiento militar, en donde ya estamos viendo células de militares que no están de acuerdo y que tienen que velar es por que se respete la Constitución, la voluntad del pueblo y no seguir a un gobierno ilegítimo. Y entonces cuando pasa eso, hay voces de golpe de Estado, hay voces de intervención militar del exterior y todo lo que ustedes quieran. Y ustedes dirán, pero Jorge Iván está exagerado. No, aquí se puede todo arreglar en esta semana y si no, van a entrar en esa refriega que va a ser interminable y que desafortunadamente, por lo que nos muestra la experiencia en las demás naciones, termina de manera violenta, con la pérdida de muchas vidas de venezolanos de lado y lado que hoy están peleando el pueblo contra la fuerza pública que también es el pueblo, o sea, el pueblo contra el pueblo por conservar a un gobierno ilegítimo que tiene que salir a corregir, a mostrar transparencia o a hacerse a un lado porque lo que va a hacer es incendiar a su nación. Carlos Andrés, una semana decisiva en Venezuela, una semana para que esta nación retome las riendas de su país, para que esta nueva generación se levante, para que esos 8 millones de venezolanos que no están dando vueltas por todo lado y los apoyamos en sus protestas, en sus iniciativas en redes sociales, pero no, toca es estar allá, toca es estar en donde se hacen las decisiones y lo primero que tienen que hacer es participar. Criticamos nuevamente la baja participación de votación, sabemos que los requisitos exigían de pronto estar allá, por eso les cerraron fronteras, las 1000 trampas para no poder votar. Y aún así, imagínense cómo hubiera sido arrasadora la votación en contra de un estilo de gobierno donde todos están cansados. También sería un suicidio de los gobiernos que apoyan lo que está pasando, porque esto ya no se puede tapar con un dedo, y es que esto huele mal. Estas elecciones no fueron transparentes, no se respetaron los derechos humanos, y queremos ver una Venezuela nuevamente gloriosa,
Recordemos, colombianos, que a Venezuela nosotros íbamos en los años 80 y 90 y 70 con esa gran bonanza del petróleo. Y lo que ellos ahorita vienen para acá, nosotros lo hacíamos en esas épocas. Vivíamos en Chacao, en Caracas, los que conocemos por allá, dejamos mucha familia y ahora la crisis les tocó a ellos y ahora ellos se vinieron para acá. Somos dos naciones hermanas, somos dos naciones que sufren y se alegran por lo mismo. Tenemos la rivalidad como dos hermanos, pero tenemos una frontera larga y una historia de muchos años y para la eternidad. Así es que nuestro saludo es para la gloriosa República de Venezuela, para que sea libre, para que haga respetar sus derechos, para que retorne la democracia y la libertad. Esta es la editorial para esta semana en Ecovisión Colombia. Gracias, doctor Jorge Iván. Gracias a ustedes, los cibernautas. Su opinión retroalimenta estas editoriales. Las consecuencias de un gobierno ilegítimo. ¿Cómo ve usted a Venezuela en un mes, en un año, en el 2031? En este momento la coyuntura es caos, hay opiniones divididas, más las negativas de jefes de Estado, pero también hay países que apoyan este resultado de las elecciones. Muchísimas gracias, una feliz noche para todos, síganos en redes sociales, permiso.